Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores de este curso de avance en gastroenterología por invitarme a participar y preparar esta exposición que se titula Colonoscopía y enfermedad inflamatoria intestinal, la importancia del correcto diagnóstico y clasificación. Para la presentación de esta tarde he preparado esta hoja de ruta que tiene como centro el rol que tiene la colonoscopía en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, las clasificaciones que existen y que debemos utilizar en la práctica diaria para la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, el rol que tiene la colonoscopia en el seguimiento de esta enfermedad, la relevancia en el screening de cáncer de colon, la importancia de la detección de las complicaciones y el rol también que tiene en situaciones específicas, principalmente en determinar el riesgo de recurrencia postquirúrgica en enfermedad de Crohn. En definitiva, vamos a hablar del rol de este examen en la toma de decisiones clínicas en la práctica diaria. La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por una inflamación crónica del tubo digestivo que va a afectar distintas localizaciones de este, dependiendo si es colitis ulcerosa y Crohn, y evoluciona con periodos de actividad y periodos de remisión de manera espontánea. El diagnóstico se hace a través de tres pilares principalmente. Primero, frente a la sospecha clínica de un paciente, tenemos que solicitar un examen endoscópico. Este debiera ser siempre la colonoscopía, dependiendo obviamente de la ubicación. La colonoscopía nos va a permitir explorar los distintos segmentos del colon y tomar las biopsias necesarias para llegar al diagnóstico de esta patología. Distintas guías, tanto la guía americana como la guía europea, ponen a la colonoscopía como el primer examen diagnóstico para cuando uno sospecha enfermedad inflamatoria intestinal. Esta colonoscopía debiera ser una colonoscopía completa que explore los distintos segmentos del colon e idealmente con una ileoscopía, ¿ya? Para evaluar los últimos centímetros del hilo distal. Esto nos va a permitir, por una parte, caracterizar fenotípicamente la enfermedad inflamatoria intestinal, ver la localización de la mucosa comprometida, ver si hay estenosis o fístulas en el caso de la enfermedad de Crohn. Lo que uno debiera hacer es tomar biopsias de los distintos segmentos. Si uno logra llegar al ciego, realizar ileoscopía de manera adecuada, siempre tomar biopsias del ilion distal, al menos 2 biopsias del ilion y 2 biopsias del recto. Lo que también debiéramos realizar es tomar biopsias por cada segmento del colon examinado. Colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, sigmoide y recto, como dijimos anteriormente. Es importante enfatizar el rol que tiene el primer examen endoscópico, ya que va a caracterizar de manera adecuada la enfermedad inflamatoria intestinal, nos va a poder orientar si es que estás en una colitis ulcerosa y un Crohn y ver la extensión. Un paciente que ya está en tratamiento, por ejemplo, con terapia tópica o terapia oral, puede, en el caso de la colitis ulcerosa, tener el recto respetado en los exámenes posteriores o aparecer alguna colitis segmentaria, por ejemplo. En definitiva, la colonoscopía nos va a servir para evaluar la extensión y determinar los segmentos comprometidos y, por otra parte, determinar el grado de actividad o severidad de la mucosa examinada. En el caso de la colitis ulcerosa es importante recalcar que es un compromiso inflamatorio desde el recto hacia proximal, con una clara demarcación entre la mucosa enferma y la mucosa sana. Fenotípicamente la podemos clasificar como colitis distal, ya sea proctitis o proctosigmoiditis, una colitis izquierda, colitis extensa o pancolitis, dependiendo de los segmentos del colon comprometidos. Es importante objetivar este dato de la primera colonoscopía, ya que el tratamiento de las colitis distales es muy distinto a una colitis extensa o una pancolitis. También el pronóstico de estos distintos fenotipos. La clasificación de Montreal también divide en estos tres grupos a la colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa tenemos que tener dos consideraciones al momento de realizar la colonoscopia. Por una parte está la ileitis por reflujo o backwatch ileitis, que se observan aproximadamente un 25% de los pacientes que tienen una pancolitis. Esta ileitis tiene características especiales.
compromete habitualmente un segmento corto y continuo del ilion distal que está levemente inflamado. No se observan estenosis ni menos úlceras. Ahí debiéramos pensar en el diagnóstico de una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y la otra característica que tenemos que tener presente es la presencia del parche secal, que se observa en un 10 a un 15% de los casos aproximadamente. La actividad histológica en este parche secal es similar a la del compromiso del colon distal y su aparición no tiene relación con el pronóstico, la evolución y tampoco la presencia de complicaciones en la evolución de la enfermedad. Aquí podemos ver cómo está la mucosa inflamada y la mucosa sana, y alrededor de la fosita apendicular está leve eritema y erosión de la mucosa. Para clasificar el grado de severidad del compromiso de la mucosa en colitis ulcerosa ocupamos el Mayo Score, que es un subscore endoscópico de la escala original de Mayo, que incluye valores clínicos y de laboratorio. Es ampliamente utilizada tanto en estudios clínicos y también en la legislación chilena, en la ley Ricardo Soto, para subir pacientes y postularlos a la terapia biológica. La ventaja que tiene es que es simple de usar, y una de las desventajas es que no incluye la extensión de la enfermedad. Se divide entonces en estos 4 grupos: Mayo Score 0, que es una mucosa normal o enfermedad inactiva; el Mayo Score 1 con leve eritema; Mayo Score 2 ya con un marcado eritema, ausencia del patrón vascular normal; y un Mayo 3 con un sangrado más importante y la presencia de úlceras. Otro de los scores que utilizamos para determinar el nivel de actividad en colitis ulcerosa es el índice de severidad endoscópico en colitis ulcerosa U6. ¿Ya? Esta escala busca etapificar la gravedad endoscópica de la colitis ulcerosa, se informa el segmento más comprometido y tiene un puntaje que va entre 0 y 8. ¿Ya? Se considera remisión endoscópica un puntaje de 0 o 1, con 0 en los ítems de sangrado, también en la presencia de erosiones y úlceras. Las ventajas que tiene es que un score simple de aplicar, metodológicamente está bien diseñado y está validado y tiene buena concordancia interobservador. Y aquí podemos ver la comparación entre Mayo Score y U6. U6 igual clasifica la enfermedad en actividad leve, moderada o severa, pero con un puntaje. Evalúa estos 3 ítems: la presencia del patrón vascular, la presencia de sangrado y la presencia de erosiones y úlceras, y da puntaje a cada uno de ellos. En este trabajo se evaluaron 92 pacientes diagnosticados entre el 2012 y 2016 y se evaluó la probabilidad de colectomía al ingreso y al seguimiento, comparándolo con el puntaje de U6 y Mayo Score. Acá se pudo observar en definitiva que el score U6 tiene mayor capacidad de predecir una evolución más grave de la enfermedad. En relación a la enfermedad de Crohn, que la característica fenotípica más conocida de esta patología es que tiene lesiones en el colon o en cualquier segmento del intestino que son discontinuas. Se ve la presencia de estenosis y fístulas y muchas veces compromiso perianal. ¿Ya? También tenemos la clasificación de Montreal, que por una parte caracteriza la ubicación del compromiso inflamatorio o estenótico, ya sea en el ilion distal, en el colon, ileocolónico, en el tracto digestivo superior. Y por otra parte caracteriza desde el punto de vista fenotípico si es que este es un fenotipo inflamatorio, si es estenosante, si es fistulizante o penetrante, o si hay compromiso perianal también. En esta clasificación, el rol de la colonoscopía es muy, muy relevante, principalmente para el compromiso colónico o ileal o ileocolónico. Ya aquí sí tiene importancia la endoscopía digestiva alta en caso de tener síntomas altos, la cápsula endoscópica o la enteroresonancia o enterotac. ¿Qué scores utilizamos para ver el nivel de actividad en la enfermedad de Crohn? Lo que debiéramos usar actualmente es este
score simplificado para enfermedad de Crohn, el CES-CD, que determina 4 parámetros: el tamaño de las úlceras, si es que están presentes o no, la superficie ulcerada, su porcentaje, la superficie afectada y el grado de estenosis. Da un puntaje entre 0 y 60 y la suma de puntuaciones también se va observando de acuerdo al segmento comprometido, ya sea ilion distal, colon derecho, transverso, izquierdo y recto, y clasifica la enfermedad en inactiva, actividad leve, moderada o grave. La ventaja de este score, que es más fácil de usar y tiene buena concordancia interobservador y alta correlación en relación con el score que se usaba anteriormente, que fue creado por el mismo grupo, que es el CDAIS, ¿ya? La utilidad de este examen al seguimiento, muy relevante. Este estudio, el estudio STRIDE-2, que reúne a expertos en enfermedad inflamatoria intestinal, se publicó hace un par de meses, mide en definitiva cuáles son los objetivos del tratamiento. Claramente, la remisión profunda ya es uno de los objetivos que nosotros tenemos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por una parte, no solo que el paciente se sienta bien, sino que la colonoscopía de seguimiento esté normal y ojalá con remisión histológica. Y aquí, en esta medición, que va a ser, dependiendo de la serie que uno revise, a los 6, 12 meses o en relación al cambio de tratamiento. Por ejemplo, una de las cosas que agregó el estudio STRIDE-2 es medir la calidad de vida de los pacientes que padecen colitis ulcerosa o Crohn en conjunto con la remisión o curación endoscópica. Entonces, en el seguimiento, la colonoscopia la podemos utilizar cuando hay recidiva de la enfermedad, cuando hay refractariedad de la misma, cuando hay nuevos síntomas o los síntomas no son concordantes con los exámenes de laboratorio, por ejemplo. Antes de una cirugía debiéramos tener un examen colonoscópico actualizado. En las complicaciones también tiene un rol importante la colonoscopia, sobre todo en la enfermedad de Crohn, en la detección de la presencia de estenosis o fístulas, que nos va a permitir, por una parte, realizar el diagnóstico y por otra parte, caracterizarlas de mejor forma. Esto nos va a permitir optimizar el tratamiento o cambiarnos de inmunomodulador a terapia biológica, por ejemplo. En brote grave de colitis ulcerosa, la colonoscopia también tiene un rol principalmente para evaluar la actividad de la mucosa y por otra parte también nos permite tomar muestra para descartar la infección por citomegalovirus en aquellos pacientes que son córtico-refractarios, ya sea por PCR o inmunohistoquímica. Antes de la cirugía, debiéramos tener un estudio endoscópico actualizado si es que no hay una colonoscopia entre 6 a 12 meses previos. Y esto principalmente en pacientes con enfermedad de Crohn, ya que recordemos, la cirugía va a estar circunscrita al segmento comprometido de mucosa colónica o de intestino delgado. Solo un par de palabras en relación a screening de cáncer de colon, ya que se habló en una charla anterior. En este grupo de la clínica de la Universidad de los Andes divide a los pacientes en 3 grupos en relación al seguimiento. El seguimiento debiera iniciarse 8 años después de diagnosticada la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn en general, y estos 3 grupos se dividen en relación a la extensión de la enfermedad, a la actividad de la enfermedad y a la edad del paciente y los antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿ya? Lo que uno debiera utilizar es cromoendoscopía, hacer una buena endoscopía, ¿no es cierto?, con detección de lesiones tempranas. Cromoendoscopía con índigo carmino, azul de metileno, ambos son igualmente útiles. Es un examen costo efectivo que una vez el endoscopista experto familiarizado con esta técnica, es un método sencillo, fácil y barato y que debiéramos utilizar en el seguimiento de nuestros pacientes. El rol que tiene la endoscopía o la colonoscopía tras la resección de enfermedad de Crohn se traduce en este score, que es el score de Rutgers, ya que mide el grado de severidad, la presencia de erosiones, aftas o úlceras en la anastomosis después de la cirugía, ¿ya? Y este score
hacer esta endoscopía, dependiendo del riesgo de recidiva de los pacientes, a los 6 meses nos va a permitir cambiar la terapia, agregar inmunomoduladores, tiopurínicos o terapia biológica también. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, en este trabajo se evaluaron 3.981 imágenes en 114 pacientes con colitis ulcerosa y se utilizó un software computacional para evaluar la severidad de la mucosa afectada. Ya se correlacionó de manera efectiva con el score de Mayo, ya principalmente en Mayo 0 y en Mayo 2 o 3, un poco más débil esta inteligencia artificial en definitiva en Mayo Score 1. En resumen, la colonoscopía en enfermedad inflamatoria intestinal es un examen que es fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad, es útil en el seguimiento, en la evaluación de la respuesta y cuando hay modificación relevante en el tratamiento también. Tiene un rol en el screening de cáncer de colon, en la detección de complicaciones, principalmente estenosis y fístulas. Es importante también en situaciones específicas como en la recurrencia postquirúrgica en enfermedad de Crohn. Hay situaciones en las cuales puede ser terapéutica, sobre todo en la presencia de estenosis a nivel colónico en intestino delgado. Muchas gracias de nuevo por la invitación y los dejo con esta foto del sur de Chile del Parque Nacional Conguillo. Muchas gracias.